Sube, 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 sube la marea,
Bueno, son y 10. ¿Digo bien? Sí. Capaz me pase un poco, así que bueno, nada. Arrancamos con la unidad 2, la unidad 1.2. Sorpresa, el problema de la comunicación con la realidad. En esta unidad vamos a ver los axiomas del razonamiento bajo incertidumbre, la estructura invariante del dato, la sorpresa como fuente de información, la ventaja de los modelos causales que se corresponden con la realidad causal subyacente, los mecanismos causales adaptativos al contexto, la identificación de modelos causales con y sin intervenciones y modelos causales para datos corrompidos. Una bibliografía que recomendamos para esta unidad es el libro de McKay, Information Theory, Inference and Learning Algorithms. Y sobre todo también recomendamos acompañar la lectura de este libro. Ahí indicamos algunas secciones claves, pero acompañamos la lectura de este libro con el curso que está en YouTube. La verdad es un excelente curso. En la unidad 1 vimos o redescubrimos por nuestra cuenta las reglas del razonamiento en contextos de incertidumbre. ¿Sí? Estas reglas las podemos resumir en dos, simplemente. La primera es actualizar la creencia, preservando la creencia previa que es compatible con el dato. Revisen la unidad 1. Y la otra regla es predecir un dato con la contribución de todas las hipótesis, sumando las creencias previas compatibles de todas las hipótesis. Estas reglas de la probabilidad, que son formalizadas por primera vez, que sepamos, en el siglo XVIII, fueron derivadas repetidas veces a partir de principios que son sistemas axiomáticos, que son conceptualmente muy distintos entre sí. Uno de los sistemas axiomáticos más potentes que cambiaron el desarrollo de la matemática, fundamentalmente, son los axiomas de Kolmogorov. Pero Kolmogorov en realidad se limita a definir matemáticamente el concepto de distribución de creencias. Vamos a ver esos axiomas ahora. Después hay otros axiomas que son importantes en la historia, hay varios, pero estoy mencionando algunos, que son los de Cox, que deriva el sistema de razonamiento como consecuencia de axiomas que son del sentido común. Define sentido común de cierta forma y deriva el sistema de razonamiento. Y después el último que vamos a revisar acá, este sí lo vamos a revisar, es una extensión del axioma de Kolmogorov, y deriva y usa las reglas de la probabilidad como los axiomas directamente del sistema de razonamiento. Justamente porque es lo que hicimos en la unidad 1. Esas reglas de la probabilidad son intuitivas. Entonces directamente definimos el sistema axiomático. Lo que vamos a ver acá es una definición un poco más formal, precisa, de lo que discutimos en la unidad 1. Simplemente eso. Entonces, revisando un poco los axiomas de Kolmogorov, lo que dice es, vamos a tener un conjunto, en este caso finito, con todos los posibles universos paralelos. ¿Sí? Estamos con un contexto de incertidumbre, y vamos a ver, si tenemos un contexto de incertidumbre, van a haber universos paralelos. Y vamos a construir un espacio de hipótesis sobre el cual distribuir creencias. ¿Sí? Esto es lo que dice Kolmogorov. Dice que el espacio de hipótesis debe incluir al menos la hipótesis de certeza, que sería todos los posibles universos paralelos. Esa es una hipótesis. Además, debe ser capaz de expresar un razonamiento lógico, contener la negación y la unión de cualquiera de las hipótesis. Yo niego todos los universos paralelos, entonces tengo el conjunto vacío. La creencia, va a haber una creencia máxima para Kolmogorov, que representa la certeza, que se la asignamos en particular a la hipótesis de todos los universos, es decir, alguno de esos universos es verdadero. ¿Sí? Entonces eso con certeza ocurre, probabilidad 1, de la hipótesis de que alguno de los universos es verdadero, en definitiva. Además nos dice que vamos a distribuir esta creencia entre las hipótesis que tenemos, entre el conjunto de hipótesis que tenemos.
Y lo que nos va a decir además por último es que no perdemos ni creamos creencia. La creencia distribuida entre universos paralelos se recupera integralmente. Esta es la regla de la suma en definitiva. La creencia sobre dos hipótesis que son mutuamente contradictorias o incompatibles, que no tienen universos, que no comparten universos, debe ser la suma de la creencia que asignamos a cada una de esas hipótesis. ¿Sí? Cuando hacemos la unión, la probabilidad de la unión, si no tienen intersección, es la suma de las probabilidades que asignamos a esas hipótesis. Y este es el sistema de razonamiento de Kolmogorov. Fíjense que lo que está haciendo es dar la definición de una distribución de creencias. Nosotros en la unidad 1 hablamos de distribuciones de creencias, acá estamos dando una definición un poco más precisa matemáticamente. Y lo que hace Kolmogorov es eso, dar una definición de distribución de creencias. Lo que no hace Kolmogorov es definir cómo actualizamos nuestras creencias. Lo que sí dice, por ejemplo, que bueno, la distribución condicional, que es la que usamos para actualizar creencias, dice, bueno, sí, es una distribución de creencias válida. ¿Sí? Pero no dice que hay que usar esa distribución condicional para actualizar creencias. Por lo tanto, Kolmogorov no ofrece un sistema de razonamiento en contexto de incertidumbre. O sus axiomas. Para tener el sistema de razonamiento, deberíamos incluir un sexto axioma que sea justamente la regla de la distribución condicional, la regla del producto, le decimos, que es preservar la creencia previa compatible con el dato. Y esto es exactamente lo que hace Reyni. Simplemente agarra los axiomas de Kolmogorov y lo extiende, agregándole este sexto axioma. No solamente lo extiende, sino que lo flexibiliza. Porque además dice, no es para un conjunto finito solamente, porque si quisiéramos hablar de los números naturales, por ejemplo, serían infinitos universos paralelos. Entonces, dado un conjunto con todos los posibles universos paralelos, construimos un espacio de hipótesis sobre el cual distribuimos creencias, y ahora va a hablar de creencias no acotadas, en base a un contexto. ¿Sí? Acá bueno, asumimos los axiomas 1 y 2 sobre el espacio de hipótesis. Tenemos que tener mínimo las hipótesis de todos los universos y poder negar y hacer y unir, digamos, el no y el o. Pero además Reyni incluye un concepto que es muy importante, que es el concepto del contexto. ¿Sí? Las creencias dependen de un contexto. ¿Sí? Y son no negativas, va a decir. Esto nos va a servir para tener... él no va a poner la restricción de que la suma de la creencia que asignamos a todos los universos posibles sea igual a 1. Él no va a tomar esa restricción, porque esa restricción lo que va a hacer justamente es va a impedir que trabajemos con conjuntos infinitos. Pues si tenemos infinitos números y tenemos que asignarle una creencia a cada uno de los números y la suma tiene que dar igual a 1, es imposible, porque si le agregamos un numerito muy bajito, una creencia muy bajita que sea distinta de 0 a cada una de los números naturales, son infinitos números, la suma siempre va a ser infinito. Pero si le asignamos 0 creencia, la suma va a ser 0. Entonces, para poder trabajar con conjuntos infinitos, lo que hace Reyni básicamente es hablar en términos de contexto. Asignamos creencia, no importa cuánta, distribuimos valor entre las hipótesis, mayor a 0, mayor o igual a 0. Cuando estamos condicionando en un contexto, la certeza va a ser, porque vamos a estar normalizando en un contexto, la certeza va a ser igual a 1, pero para un contexto, no cuando distribuimos sin el contexto. Y agrega las dos reglas de la probabilidad como axiomas. La regla de la suma, que es no perdemos ni creamos creencia. Dentro de cualquier contexto, la creencia distribuida entre universos paralelos se recupera integralmente, lo que vimos recién. La creencia sobre dos hipótesis incompatibles debe ser la suma de la creencia que asignamos a cada una de ellas. Y después agrega como sexto axioma la regla de preservar la creencia previa que es compatible con el dato.
él la escribe en términos de producto, para que no tengamos el problema de una división con cero. ¿Sí? Entonces es la regla del producto. Pero en definitiva es lo que intuitivamente hicimos en la unidad 1. Entonces los axiomas de Reyni lo que tienen es que tienen la potencia de ser simples, tener pocos axiomas, que sirven para desarrollar una teoría matemática detrás de eso, y están fundamentados sobre las reglas de la probabilidad que ya descubrimos previamente. No tienen nada nuevo, simplemente es mostrarles que existe una forma de que estos son los elementos básicos, si quisiéramos. Y con esto está todo bien definido. ¿Sí? Quizás no se entendió cómo es que flexibiliza Reyni, como lo dije yo, ¿no? Quizás como lo expresé, no permitió que se entienda qué es esa novedad que tiene Reyni, de que habla del contexto y de que la suma puede ser mayor a 1 cuando no condicionamos sobre un contexto. Bueno, disculpen, pero quedó así. Pero esto del contexto es algo que es súper importante. El punto anterior es una cuestión matemática nada más. ¿No? Siempre vamos a estar en contextos, entonces en el contexto todo termina siendo igual que lo que teníamos antes, no hay nada nuevo. Entonces, el contexto, ¿cuál es el conjunto? La base empírica, bueno, justamente, ¿no? El contexto es eso sobre lo cual condicionamos. El contexto es eso sobre lo cual condicionamos, y cuando condicionamos sobre ello, estamos asumiendo que eso es cierto, que eso es verdadero. Eso va a ser, a eso lo vamos a llamar la base empírica, que son esos supuestos indubitables. ¿Cuál es el conjunto de supuestos que sirven de base indubitable para sacar conclusiones sobre lo que es hipótesis en realidad? Lo que es no observado. Está la base empírica filosófica, como un chiste, que es los filósofos que ponen en duda hasta la propia existencia. Tienen una base empírica, ponen en duda todo, entonces la base empírica es un conjunto vacío. Pero normalmente, con el sentido común, nos vamos a poner de acuerdo en cuestiones básicas, como por ejemplo los precios que están en el negocio son los precios que están en el negocio, cuando uno paga es lo que uno pagó. Entonces eso es como, si bien tiene supuestos, si quieren, porque para un filósofo eso tiene supuestos, bueno, es algo que tomamos como dado en realidad, en la vida cotidiana. Y eso le vamos a llamar la base empírica epistemológica, sobre lo cual vamos a ir construyendo todo el andamiaje de la ciencia, si quieren. Sobre esa base empírica epistemológica, que son los datos duros, si quieren, vamos a ir desarrollando teorías, por ejemplo, teorías alternativas sobre la inflación, y en algún momento, cuando decidimos tomar una de las teorías sobre la inflación, vamos a usar la teoría y los precios para desarrollar un estimador, una estimación de la inflación. Cuando estamos construyendo un dato, ese dato de inflación, cuando ya no ponemos en duda la teoría sobre la inflación, vamos a poder usarlo para desarrollar teorías alternativas sobre el Producto Bruto Interno, que dependen de la inflación, por ejemplo, o de la teoría sobre la inflación. Entonces hay un momento en el que estamos desarrollando las teorías alternativas sobre el Producto Bruto Interno, en base a la inflación que estamos estimando previamente, ya la estamos tomando como dato, ¿sí? Aunque sea teórica, la estamos tomando como dato para el Producto Bruto Interno, y después en un cierto momento ya el Producto Bruto Interno pasa a ser un dato más, lo consideramos, no ponemos en duda la teoría sobre el Producto Bruto Interno, lo tomamos como un dato más y podemos desarrollar una teoría alternativa sobre políticas públicas, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, uno de los conceptos que queremos transmitir acá es que los datos se construyen en base a los supuestos que una comunidad no pone en duda. Y una pregunta que es pertinente
es, entonces, ¿la ciencia pierde todo el control externo y se transforma en un mero juego de autojustificación? Porque si los datos están construidos con supuestos, entonces, ¿cómo es esto de todo puede ser construido, en definitiva? Y acá hay un concepto que es que permite justamente el concepto de, dado un contexto, es lo que nos permite resolver este problema. Y gracias al concepto mismo de base empírica y de contexto, que la ciencia no se transforma en un mero juego de autojustificación. Si bien los datos están cargados de supuestos, están libres de los supuestos de la teoría para la que son datos. Es decir, un dato no es teórico o no teórico. Generalmente lo es porque siempre hay un supuesto detrás. Es relativo a una teoría, ¿sí? Es relativo a una teoría T si todo procedimiento para obtenerlos presupone T, esa teoría. Y es no relativo a esa teoría T si existe algún procedimiento independiente de T. Lo podemos obtener de alguna forma independiente de T. Entonces, las teorías van a estar siendo evaluadas sobre datos que son independientes de esa teoría, ¿sí? Que son previos a esa teoría. Y además, bueno, hablando de datos, ¿no? Que son teóricos. Los datos tienen, cuando nosotros hablamos en la vida cotidiana, estamos todo el tiempo transmitiendo datos, pero estamos transmitiendo la capa abstracta del dato generalmente. Los datos son funciones proposicionales. Lo podemos pensar que es una función que se aplica a una variable y esa función aplicada a esa variable da un valor. ¿Sí? La función va a ser, por ejemplo, ¿no? La altura de una persona, se aplica a una persona en particular y da un cierto valor. No sé si esa es mi altura o no, pero una altura. La ideología es una variable del Partido Comunista, por ejemplo, una unidad de análisis, tiene un valor, que es, en este caso, comunista, o, si tenemos incertidumbre, una probabilidad. Y así podemos definir, todos los datos tienen esta estructura abstracta, donde hay variables, unidades de análisis y resultados y valores. El problema, generalmente, el problema de la capa abstracta solamente es que la definición precisa de lo que queremos decir, en realidad, no está en la capa abstracta, sino está en la capa, en esa operacionalización, en cómo es que, en ese procedimiento que nos permite pasar de cómo se construye, cómo se mide ese dato en términos concretos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Esta es la capa concreta. Veníamos hablando de la capa abstracta y la capa concreta justamente es el procedimiento de determinación o también ya no lo va a llamar el sistema de comunicación con la realidad. Vamos a tener una fuente que es oculta, que es el estado real de la variable, que no conocemos, que queremos evaluar. En este caso, la habilidad de Messi. Esto está relacionado primero a una pregunta de investigación. Acá estoy mostrando cómo hay supuestos en todos lados. La fuente está relacionada con una pregunta de investigación. Y eso ya va a estar cargado de supuestos, que es lo que me interesa. Eso que es oculto, vamos a querer medirlo, y para medirlo vamos a necesitar identificar algún epifenómeno que esté relacionado con la variable oculta que pueda ser potencialmente medible, ¿sí? Por ejemplo, si gana o pierde los partidos de fútbol. Y acá también la definición de cuál es ese epifenómeno que vamos a querer medir va a requerir un examen de representatividad, vamos a elegir alguna dimensión que exprese lo relevante de la variable y no otra cosa. En este caso, ganar o perder. Está relacionado con la habilidad, ¿sí? Estos dos elementos están vinculados entre sí por básicamente la realidad causal subyacente. Y cuando queramos medir esto, efectivamente,
vamos a necesitar usar un instrumento de medición en particular, y para eso vamos a tener que hacer un examen de confiabilidad, elegir un procedimiento que detecte fielmente la señal enviada. Y acá también hay supuestos. ¿Cuál es el procedimiento que mejor funciona? Acá, por ejemplo, usamos un scraper de FIFA. Es decir, nos metemos a la página de FIFA, confiamos en que los datos que están ahí adentro están bien guardados, y usamos eso como verdad. Bueno, es un ejemplo, todo instrumento de medición va a tener esta característica. Ese instrumento de medición, vamos a tener los ceros y unos, vamos a detectar lo que sería, más que la base empírica, es el indicador, digamos, los ceros y unos. Y después vamos a necesitar decodificar esa señal recibida. Y para decodificarla vamos a necesitar un modelo causal. Y esto lo podemos llamar como Juan Samaja le dice la hipótesis indicadora, que son los elementos necesarios para hacer la inferencia. En este caso es el modelo causal, son nuestras hipótesis. El modelo causal nos va a permitir interpretar el mensaje recibido usando la verosimilitud. Vamos a poder calcular el posterior de esa variable oculta que teníamos que estábamos queriendo medir, ¿sí? Entonces, notemos que cuando hablamos, por ejemplo, de la habilidad de Messi, si yo estoy hablando de la habilidad de Messi en estos términos, esta va a ser la definición precisa. Ahora vamos a ver, de hecho, un ejemplo de cómo es que se mide en concreto con un modelo en particular la habilidad de una persona. Y la definición precisa de lo que estamos diciendo en la capa abstracta, que es habilidad de Messi es igual a algo, la definición precisa va a estar en cada uno de los elementos que hayamos elegido y de cómo lo hayamos aplicado, ¿sí? Es interesante, además, como pensar esto que tenemos la capa abstracta arriba, que es las variables se aplican a una unidad de análisis y eso genera un valor, ¿sí? La fuente y el resultado. Y lentamente vamos como yendo de lo abstracto a lo concreto, definiendo un epifenómeno, aplicando directamente en el contacto con la realidad un procedimiento y después interpretándolo con un modelo causal y llevándolo a un valor. Vamos de lo abstracto a lo concreto y volvemos de vuelta a lo abstracto. Entonces, lo podemos pensar en términos de teoría de la información. Esto es un sistema de comunicación con la realidad, ¿sí? Nosotros quisiéramos que el mensaje recibido, que es la estimación, sea igual al mensaje enviado por la realidad causal, ¿sí? La variable oculta. Se dice que hay dos soluciones: una solución física, que es acercarse para escuchar mejor, y una solución que es interpretar la señal con ruido, la inferencia. Ahora vamos a ver la parte de inferencia, pero en realidad la parte física también es inferencial. ¿Qué significa? Que estoy escuchando mejor, ¿sí? También hay que interpretar eso. Entonces, al final y al cabo, vamos a ver al final de la clase que para la solución física también necesitamos hacer inferencia. ¿Cómo hacemos esto exactamente? Y esto es una pregunta que nos podemos hacer y que se le hicieron muchas personas. Por ejemplo, acá el que diseñó el estimador de habilidad de la Federación Internacional de Ajedrez, que se sigue usando hoy en día, Arpad Elo, propuso una solución. Y dijo, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos implementar este modelo, este sistema de comunicación con la realidad? ¿Cómo podemos construir este sistema de comunicación con la realidad? Bueno, propone un modelo causal. Este es un modelo causal donde las habilidades ocultas, cada persona tiene una habilidad oculta, de esa habilidad se genera un desempeño oculto, ¿sí? Los puntos son valores puntuales, son concretos, son numeritos.
Los círculos son distribuciones de creencias o distribuciones de probabilidad. Entonces acá tenemos la probabilidad del desempeño, depende de la habilidad, y es una gaussiana que está centrada en la habilidad y tiene cierto ruido. La diferencia, va a haber una diferencia, que es, esta es como la distribución de probabilidad para variables determinísticas, simplemente va a ser que la diferencia es igual a la diferencia de desempeños, no más que eso, y el resultado va a ser 0, 1 en función de si la diferencia fue mayor a 0 o menor a 0. ¿Sí? Entonces vamos a tener la predicción del resultado, que es la probabilidad, lo que decíamos, la verosimilitud, que es la probabilidad de ganar, en este caso de que A gane, dadas las habilidades, las estimaciones previas. Y lo que propone Elo es lo siguiente: si el resultado nos sorprende, deberíamos corregir las estimaciones. ¿Sí? Si no nos sorprende, porque las estimaciones están bien. Pero si nos sorprende, porque las estimaciones no estaban tan bien. ¿Sí? Entonces, él lo que va a hacer es usar la sorpresa, en realidad va a ser el 1 menos la probabilidad, para actualizar. Va a usar ese valor como el factor de actualización. Si la predicción de lo que se observa es 1, entonces no actualiza nada, porque es 1 menos 1. ¿Sí? Predice con 1, con probabilidad igual a 1, entonces 1 menos 1 es 0, y no va a actualizar nada. ¿Sí? Lo que va a hacer, va a usar esa sorpresa, la va a usar como el factor de actualización. Y se le aplica a ambos. El que gana le aumenta y el que pierde se le resta. Y esta es la base que propone Elo para el sistema de habilidad. Tiene algunos problemas, así como se los menciono, que es una actualización simétrica. No tiene en cuenta la incertidumbre. Dos jugadores que hay uno nuevo que conocemos, que hay una persona que ya conocemos hace mucho tiempo y ya tiene bien estimada su habilidad. Tenemos poca incertidumbre sobre esa persona, y tenemos una nueva que simplemente le pusimos arbitrariamente un valor inicial en la habilidad, pero no la conocemos cuál es la habilidad. No tenemos en cuenta la incertidumbre. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver estos dos problemas? Actualización simétrica, que no sea simétrico. La persona que ya la conozco no le quiero actualizar tanto la habilidad. La persona que no conozco sí le quisiera actualizar más. Y tener en cuenta un poco la incertidumbre. Bueno, para resolver estos problemas, un paliativo, digamos, que proponen es agregarle una especie como de learning rate. Si sos una persona que juega hace mucho tiempo, te bajan ese factor, ese K, ese numerito, entonces te actualizan menos cada vez que jugas. Y si no te conocen, te agrandan ese factor para que te actualiza más rápidamente. Prácticamente este es el sistema que se usa hoy en la Federación Internacional de Ajedrez. Pero si nosotros quisiéramos, digamos, esto es lo que propone Elo en el medio del siglo XX. Recordemos que el siglo XX, digamos, que la regla de la probabilidad se discurren en el siglo XVIII. Y durante el siglo, si bien en el siglo XVIII y siglo XIX se encontraron soluciones exactas a los problemas, como calcular distribuciones de probabilidad correctamente, el problema de la regla de la probabilidad es que es computacionalmente costoso. Evaluar todo el espacio de hipótesis es computacionalmente costoso. Entonces, en el siglo XX, lo que se hacía, y lo que hizo Elo, él estaba en 1960, 1970 proponiendo esto, era justamente, bueno, ya no puedo aplicar la regla de la probabilidad para evaluar todo el espacio de hipótesis. Lo que está haciendo Elo justamente es, elijo un único valor de habilidad. Es una estimación puntual, no es una distribución de creencias, es una estimación puntual. ¿Sí? Y propone este criterio arbitrario para actualizarlas. ¿Cuál sería la forma correcta de procesar la información de esta evidencia que tenemos que es el resultado? Aplicar estrictamente la regla de la probabilidad. No se propuso ningún sistema de razonamiento nuevo hasta ahora. Notemos que acá, cuando uno actualiza las creencias, la probabilidad de una hipótesis dado los datos, lo que tenemos arriba es esa creencia que es compatible con los datos. Es la creencia que sobrevive. Después la normalizamos abajo. Pero eso que sobrevive lo podemos descomponer, lo habíamos visto, como la creencia previa, probabilidad de la hipótesis, por la probabilidad, la predicción que hace esa hipótesis de los datos. ¿Sí? La creencia
la creencia inicial se va a filtrar por la predicción que la hipótesis hace del dato. Y acá, veamos, por esta idea que tenía Elo de usar la sorpresa como actualización, como indicador de que sus estimaciones no eran buenas. Efectivamente, cuando uno aplica estrictamente las reglas de la probabilidad, la sorpresa termina siendo el filtro de la creencia previa. La sorpresa al final es la fuente de información, lo que actualiza nuestras creencias. Si justamente la predicción que hace esa hipótesis del dato es 1, vamos a multiplicar 1 por lo que venga antes, y por la creencia previa, y vamos a preservar toda esa creencia previa. Si predecimos con 0, eso es decir, nos sorprende, vamos a multiplicar 0 por la creencia previa y vamos a filtrar toda la creencia previa. Esa hipótesis va a ser falsa. Veámoslo en el ejemplo de estimación de habilidad. Lo que hicimos ahora es agregarle una distribución de creencias, simplemente, ese es el único cambio que hicimos. Agregamos una distribución de creencias sobre la habilidad de las personas. Distribuimos con una gaussiana que tiene una media en algún lado y mucha incertidumbre. Con los axiomas de Rayleigh, por ejemplo, podríamos ponerle incertidumbre infinita para distribuir de forma uniforme la creencia en todo entre menos infinito y más infinito. Eso lo permite los axiomas de Rayleigh. Y no importa la media directamente. Pero bueno, lo que importa acá es tener una incertidumbre suficientemente grande en la habilidad previa, en la estimación de habilidad previa, para que el verdadero valor esté adentro de la distribución gaussiana. Entonces, ¿cómo es que se actualiza? Tenemos un prior, tenemos la distribución gaussiana a priori, en el eje X es la habilidad. Y como vimos recién, vamos a multiplicar la creencia previa de la habilidad por la verosimilitud o por la predicción que hace la hipótesis del dato. ¿Sí? La verosimilitud, digamos, si la habilidad de esa persona es más infinito, la probabilidad de ganar va a ser 1. ¿Sí? En el eje X, la verosimilitud que está en una línea recta negra, continua, se va a pegar hacia 1, en el lado donde la habilidad es más infinito, porque la probabilidad de ganar va a ser 1, y va a ir hasta a 0 si la habilidad es menos infinito. Entonces, lo que va a terminar ocurriendo cuando multiplicamos el prior por la verosimilitud, nos va a quedar el posterior. Ahí dice evidencia porque es la integral de ese posterior aproximado, el posterior proporcional. Pero lo que nos queda, esa distribución que nos queda es el posterior proporcional. Todavía no lo normalizamos, es la parte del numerador del teorema de Bayes. Y fíjense cómo en el lado derecho el prior y el posterior tienen la misma cantidad, se pegan las líneas del prior y el posterior proporcional. Es decir, toda la creencia previa sobrevive y termina como creencia posterior. A medida que aumenta nuestra sorpresa, y de hecho en la proporción de sorpresa que tenemos es la proporción de lo que filtramos de la creencia previa. Si nos sorprende con 50%, filtramos 50% de la creencia. Si nos sorprende 100%, filtramos toda la creencia. Bien, entonces lo que queremos mencionar acá es notar cómo la sorpresa es el filtro de la creencia previa, cómo la sorpresa es la fuente de información fundamental. ¿Sí? La sorpresa es la fuente de información. Y la sorpresa está contenida en las predicciones, en la predicción que hace una hipótesis de los datos o la predicción que hace el modelo de los datos. ¿Sí? En esas predicciones está contenida la información. Cuando hablamos de predicción que hace un modelo de los datos, lo podemos descomponer, esta predicción de todo un conjunto de datos, lo podemos descomponer como un producto de predicciones de cada uno de los datos. Primer dato, segundo dato dado el primer dato y así sucesivamente. Esta secuencia de predicciones, si son predicciones que van entre 0 y 1, rápidamente va a tender a 0. ¿Sí? Entonces, generalmente lo que hacemos es trabajar con esa predicción, pero en órdenes de magnitud. Calculo el logaritmo de la predicción de todo el conjunto de datos y entonces lo que hago es sumar el logaritmo de cada una de las predicciones y eso me va a dar un número que es manejable y comprensible. Otra forma de leer esta
predicción que hace el modelo es calcular la tasa de predicción. Ese numerito que es como la predicción típica. Que yo si lo elevo nuevamente a la t veces, porque tuve t observaciones, vuelvo a tener la predicción de todo el dataset. ¿Sí? Por eso simplemente la medida geométrica, que es la tasa de predicción, es elevado a la 1 dividido t, que son la cantidad de observaciones. ¿Y por qué estos son... podemos pensarlo además como fuente de información? Si uno me lo mira en particular, cuando lo calculamos en escala logarítmica, la predicción se usa como medida de la información, es la información de Shannon, de hecho. Y acá un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de preguntas, sí o no, que se necesitan para identificar un entero entre 0 y 15? Nosotros podemos hacer una pregunta que es el módulo. Un número, la pregunta es, ese número que no conozco, módulo 16, ¿es mayor o igual a 18? Si la pregunta es sí, entonces sabemos que está en el lado derecho. Si la pregunta es no, sabemos que está en el lado izquierdo. Es una pregunta que podemos hacer. Lo que hicimos fue una pregunta simplemente que divide el espacio en dos. Y ahora entonces podemos hacer una pregunta adicional, y es dividir esos espacios esos dos espacios otra vez en dos, con otra pregunta, que en el caso es módulo 8 mayor a 4, y así sucesivamente hacemos 4 preguntas, y con la información que nos den de estas 4 preguntas vamos a poder responder qué número es. Estos van a ser, en definitiva, los bits en computación, serían bits en computación. O esto es un número en base 2, si quieren, es un número en base 2. Y fíjense que acá lo que tenemos es, si calculamos el logaritmo del conjunto de datos, y el conjunto de datos son estas 4 preguntas, las podemos expresar como el producto de cada una de las preguntas, como de cada uno de los datos individuales. Acá es el conjunto de datos, y a la izquierda es la suma de cada una de las preguntas. Cada una de esas preguntas va a tener una probabilidad que es un medio, de ser izquierda a derecha. Inicialmente, si no tenemos preferencia por ningún número, va a ser probabilidad un medio. Y el logaritmo en base 2 de un medio es 1, es menos 1. Entonces va a ser menos 4 en total, esa sumatoria. Si lo negamos, que es lo que hace Shannon, decir, bueno, negamos le pongo un menos al logaritmo, lo que tenemos es 4. Tenemos 4 bits, va a decir Shannon. Lo que tenemos son 4 bits en este caso. Y esto es la definición de información de Shannon. Es la predicción, donde está la fuente de información, en escala logarítmica. Puede ser escala logarítmica base 2, y le ponen un negativo para que sean números positivos simplemente. Y bueno, si es un conjunto de datos, se descompone de esta forma. Acá, para tener también una intuición de la información de Shannon, hay una batalla naval simplificada, donde simplemente hay una celda solamente que contiene el submarino. Supongamos que el submarino está en la celda A1. Tenemos en el eje X celdas con letras, en el eje Y las celdas con números. La celda A1 sería la primera. Supongamos que observamos que el submarino está en la celda 1, es decir, la probabilidad de que ocurra eso es 1 dividido 64, si no tenemos ninguna preferencia inicial. Y si calculamos el logaritmo de esto, esos son 6 bits. O la información de Shannon son 6 bits. ¿Sí? Ahora supongamos que no estaba en esa posición. Lo que tenemos ahí son 0.0227 bits. Luego es el logaritmo, acá simplemente le di, es el logaritmo de 63 dividido 64. Pero como tenía un menos, di vuelta la fracción. Y después, el siguiente, ¿cuántos bits de información tengo en el siguiente? Bueno, la probabilidad de que esté en el siguiente es 62 dividido 63. Pues ya tengo información previa, que ya sé que no está en la posición 1, la posición A1, sé que no está. Entonces tengo 63 casillas en total.
para que esté ahí, la probabilidad de que no esté ahí es 62 sobre 63. Y acá tengo un poquito más de información, tengo 0.023 bits, 0.023 bits. Y así sucesivamente vamos completando cada uno de las casillas, preguntándonos si está o no está, la probabilidad de que no esté. No lo encontramos en ningún lado, llenamos la mitad del tablero, hacemos la suma y eso nos da exactamente un bit. La mitad del tablero nos da un bit. Seguimos, hacemos la mitad de la mitad, ahora nos da otro bit más. Tenemos 2 bits en total. Y si encontráramos en la siguiente posición, que sería F8 en este caso, encontráramos el barco, ¿cuánta información tiene eso? Va a tener ahí 16 libres y la probabilidad de que esté ahí es 1 dividido 16. Si hacemos la información de Shannon, calculamos el logaritmo en base 2, eso nos da 4 bits. Y volvimos a tener los 6 bits iniciales. Al principio encontramos que tenía 6 bits, cuando la encontramos en la primera posición. Ahora la encontramos en la posición, esta posición de acá, también tenemos 6 bits en total. Siempre vamos a tener 6 bits. Y esto tiene que ver con la regla de la cadena en probabilidad. Que hay una probabilidad conjunta y una probabilidad acá son fracciones y se van a ir cancelando entre sí. Esto lo vimos en la unidad 1 y siempre va a quedar 6 bits. Esto como una motivación de por qué es una buena medida de la información, calcular el logaritmo de la predicción, ¿sí? Es interesante en esos términos. Simplemente estamos dando una intuición de por qué es la información, porque hablamos de información. Hasta ahora medimos información contenida en observaciones individuales, ¿sí? Nos interesaría poder calcular la tasa de información de lo que serían sistemas alternativos de comunicación, los sistemas de comunicación con la realidad. Bueno, si tenemos dos modelos causales alternativos, esos nos van a generar dos conclusiones distintas, ¿sí? Dos inferencias distintas. ¿Cuál de esos sistemas de comunicación tiene mejor tasa de información? ¿O cómo hago para calcular la tasa de información de esos sistemas? Y acá una pregunta. ¿Preferimos sistemas de comunicación con mayor o menor tasa de información? Recuerden que la sorpresa es la información. Si tenemos información nos sorprendemos. ¿Queremos sorprendernos? Bueno, tenemos dos modelos. Es lo que vimos en la unidad 1. Dos modelos causales alternativos que generan conclusiones alternativas. En la unidad 1 calculamos el posterior de estos modelos. Bueno, revisemos ahora un poquito más cómo es este posterior. Este posterior, el numerador del posterior es esta conjunta que es modelo y datos, el conjunto de datos. Este es el posterior proporcional, si quieren. Este posterior proporcional, que es la parte del numerador de la condicional, se puede descomponer como la creencia previa que asignamos a los modelos, multiplicada por la predicción que ese modelo hace de todo el conjunto de datos. Acá los episodios, episodio 1, episodio 2, con cada una de las variables. Entonces, bueno, la información, como decíamos, está en la sorpresa de la predicción. Esa predicción de todo el conjunto de datos se puede expresar como el producto de cada uno de los episodios que estamos haciendo. Probabilidad como los episodios son independientes entre sí, los podemos descomponer como el producto de la predicción que hacemos del episodio en conjunto, ¿sí? Del episodio 1, del episodio 2, del episodio 3, son independientes entre sí.
Esto es una forma de expresarlo, pero también podríamos expresarlo no por episodios, no en el tiempo, sino en las combinaciones de valores posibles. Porque cada variable tiene 3 valores posibles. Entonces combino todos esos episodios en sus combinaciones, justamente. Me fijo cuántas hay de esas combinaciones y entonces simplemente itero por combinaciones de valores y elevo la probabilidad de esa combinación por la cantidad de veces que observamos esa combinación de valores en un episodio. La tasa de predicción va a ser ese valorcito que elevado a la t nos devuelve la predicción conjunta, o lo que ya habíamos visto antes, que es la media geométrica. No es más que la tasa de predicción, es esa predicción típica. Es 1 dividido t, elevado a la 1 dividido t es la tasa de predicción. Entonces es a lo que teníamos acá arriba, que son las combinaciones, elevado a la n. Bueno, si es una tasa de predicción, dividimos por t, es n dividido t. ¿Sí? Estoy elevando a la 1 dividido t. Y esto de acá es una frecuencia. ¿Sí? N dividido t es una frecuencia, es la cantidad de observaciones de esa combinación dividido la cantidad total. En el límite temporal, eso va a ser la probabilidad real de que ocurra esa combinación. Y si calculamos además la probabilidad real, y si calculamos esto en escala logarítmica, que es lo que nos decía Shannon como la información de Shannon, digamos, lo que va a ocurrir es, si aplicamos el logaritmo a la media geométrica a largo plazo, va a entrar el logaritmo, va a hacer que el producto sea una suma, y lo que estaba elevado va a bajar. Y el logaritmo le va a pegar a la predicción que hace el modelo sobre esa combinación de datos. Va a quedar la probabilidad real por el logaritmo de la predicción. ¿Sí? Entonces lo que tenemos acá es el valor esperado de la información en órdenes de magnitud, porque estamos haciendo la esperanza de la información de Shannon. Y esto es igual que el logaritmo de la media geométrica. ¿Sí? Esta relación es súper importante. Ahora vamos a llamar la tasa de sorpresa en orden de magnitud cuando calculamos el logaritmo de la tasa de sorpresa. Entonces, la tasa de sorpresa en orden de magnitud va a ser lo que llamamos la entropía cruzada, que es esta esperanza de la información. Y esto lo que nos va a decir, en el fondo, es que no hay algoritmo de inteligencia artificial que pueda tener mejor desempeño que el modelo que se corresponde con la realidad causal subyacente. Acá estamos viendo eso y ahora lo vamos a ver en detalle. Pero nos está diciendo eso, ¿sí? El mejor modelo causal, el mejor modelo que podemos tener es el que se corresponde con la realidad causal subyacente, que tiene las mismas predicciones. Por ejemplo, si llamamos S a la entropía cruzada, entre la realidad y el modelo, es lo que escribimos recién, bueno, lo tenemos escrito acá. Tenemos dos casos. El caso cuando el modelo causal predice igual que la realidad causal subyacente. En este caso, lo que tenemos es la entropía, donde la esperanza, el valor que usamos para hacer la esperanza, que es la probabilidad real, va a ser el mismo para hacer que la predicción, que es la información que obtenemos en cada uno de los casos. Esta es la entropía, lo que se conoce como entropía. Y lo que tiene que la entropía es que si nosotros tuviéramos una predicción que es distinta a la que se hace con el modelo causal subyacente, lo que vamos a tener, que es la entropía cruzada, vamos a tener lo podemos descomponer como la suma entre la entropía y la divergencia KL, que es lo que está acá a la derecha. Que la divergencia KL tiene la propiedad de ser siempre mayor a 0. ¿Sí? Entonces, el modelo que mejor funciona es el modelo que se corresponde con la realidad causal subyacente. Y no hay modelo de inteligencia artificial, por más bueno que sea, que mejore esa predicción. ¿Sí? Si nosotros ya conocemos cuál es el modelo causal, o la realidad causal subyacente, no tenemos que ponernos a hacer cosas raras. No podemos hacer nada mejor si ya lo conocemos el modelo. Usemos el modelo que conocemos. No se puede mejorar eso.
Y hablando un poco de entropía, yo les preguntaba al principio si nos convenía tener sistemas de información que tuvieran más tasa de información. Noten que a medida que se reduce la tasa de predicción, se maximiza la información esperada. Cuanto menos bueno soy para predecir, cuanto más me sorprendo, más información recibo. Peor la predicción, mayor la información. Yo quiero un sistema de comunicación que tengan mejor predicción, que reciban menos información. ¿Sí? Generalmente, cuando calculamos modelos, vamos a elegir el modelo que recibe menos información, porque se sorprende menos. Pero cuando actuamos, reducir la predicción para maximizar información. Cuando vamos a buscar datos, es importante buscar datos que nos sean informativos, porque lo que decía Popper, buscar un dato que ya sabes que va a ocurrir, no me da información, no me cambia la creencia sobre las hipótesis, sobre los modelos, por ejemplo. Lo obvio. Y acá hago un ejemplo concreto. Hay 12 pelotas y hay una entre ellas que tiene un peso que es distinto al resto. Mayor o menor, no sabemos cuál. Queremos básicamente medir, encontrar datos en la realidad. Seleccionar un plan de acción que use la balanza la menor cantidad de veces para determinar cuál es la pelota que pesa distinto y determinar si pesa más o menos que el resto. La balanza tiene dos lugares y la podemos decir, bueno, pongamos estas 3 acá, estas 4 acá, por ejemplo. Y vemos si la balanza sube o baja. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el plan de acción que nos permite en la menor cantidad de pasos determinar cuál es el valor de la pelota? Identificar la pelota con distinto peso. Tenemos, por ejemplo, acá 6 acciones distintas. Puedo dividir la pelota entre 6 y 6. Tenemos 12 pelotas. Pongo 6 en un lado de la balanza, en el lado izquierdo, y 6 en el lado derecho. Y me quedan 0 afuera. O puedo poner 5 y 5. O 4 y 4. 3 y 3. 2 y 2. 1 y 1. ¿Sí? ¿Cuál es la forma de medir que me da más información? Bueno, si la entropía, lo fundamental de la entropía es que está, en definitiva, no es más que la tasa de predicción. Queremos una tasa de predicción que sea mala. Queremos mucha incertidumbre. Queremos maximizar la entropía. Entonces calculamos la entropía. ¿Y cómo se calcula la entropía? Bueno, va a ser de las... acá es entropía, de la probabilidad de que ocurran los eventos. En este caso, cuando repartimos entre 6 y 6, que la balanza quede estable es imposible. Probabilidad 0 de que la balanza quede estable. Que la balanza suba o baje va a ser mitad y mitad, porque la pelota quedó en alguno de los dos lados. Y si calculamos la entropía, esto nos da un bit. Dividimos la información en un lado y en otro, en mitades. Ahora, si dividimos ponemos 5 y 5, la probabilidad de que la balanza quede estable hay dos casos de 12, ¿no? Tenemos 12 pelotas, son dos casos de 12. Si la pelota queda afuera, queda estable. Y si no, bueno, lo que queda, ¿no? Los 5 de 12, que suba o que baje. Y acá tenemos 1.48 bits, más información recibimos ahora, dividiendo en 5 y 5. ¿Qué pasa si dividimos 4 y 4? Hay una probabilidad de uniforme entre las posibilidades de que quede estable, suba o baje. Quedan 4 afuera y 4 en cada una de las balanzas. Y esto son tercios, esto es 1.58 bits. Si dividimos en 3, tenemos la mitad que está afuera y las otras cuartos que están en las balanzas. Y vamos a tener menos información hasta que calculamos al final. La que es dividir 4 y 4 y dejar 4 afuera, esa es la que nos da más información de todas, ¿sí? Deberíamos usar esa
en el primer paso para evaluar. ¿Qué pasa si la balanza queda estable? Si la balanza queda estable, me voy a quedar con las 4 pelotas que quedaron afuera, porque alguna de esas 4 va a ser la que tiene más peso. Entonces, bueno, esto es un ejercicio. Es decir, acá las hipótesis, ¿no? de qué ocurre usando esto. Si la balanza sube, si la balanza se queda estable o si la balanza baja. ¿Cuáles son las hipótesis que nos quedan? Si la balanza sube, no van a quedar que o las pelotas 1, 2, 3, 4 que pusimos a la izquierda pesan más, o las pelotas 5, 6, 7 y 8 pesan menos. Si es estable, las que quedaron afuera pesan más o pesan menos. Y si bajó, entonces bajó porque la 1, 2 y 3 pesan menos, el 4, o si no porque las 5, 6, 7 y 8 pesan más. Estas son las hipótesis que nos quedarían. Uno de los ejercicios de la práctica de esta unidad es terminar de resolver este problema. Elegir un plan de acción para el siguiente paso y resolver el problema en 3 pasos en total. Y lo que les decimos es, si maximizan la información esperada, que es la entropía, pueden identificar la pelota en 2 pasos más solamente. Es interesante que el concepto de máxima entropía, dada la información disponible, es la definición matemática de lo que hablamos en la unidad 1, que es el principio de no mentir. La definición matemática. Maximizar incertidumbre dada la información disponible. De hecho, las distribuciones de probabilidad que nosotros conocemos en la vida real se obtienen maximizando la entropía. Acá tenemos, maximizamos la entropía de una distribución de probabilidad, de la forma que tiene la distribución de probabilidad de una variable, dadas unas ciertas restricciones, que sea una distribución de probabilidad que integre 1, y que tenga ciertas características. Si hacemos transformaciones, acá tenemos una phi, una transformación sobre esa variable, y hacemos la esperanza de esa transformación debería dar un número en particular, por ejemplo. ¿Sí? Si le ponemos ese numerito como restricción, y maximizamos la entropía dada estas 2 restricciones, obtenemos las distribuciones de la familia exponencial, donde la x son las hipótesis, estas transformaciones de los x's, phi de x, son los estadísticos suficientes, lo que se llaman estadísticos suficientes. Por ejemplo, para una gaussiana, los estadísticos suficientes son x, sin hacer ninguna transformación, y x al cuadrado. Si digo bien, porque es la esperanza, creo que son esas 2. Y los parámetros naturales se van a inferir en el proceso de maximización, básicamente. Que ahí sí van a estar relacionados en la gaussiana con la media y la esperanza, con la media y la esperanza, varianza, perdón, la media y la varianza. Y de la familia exponencial, bueno, tenemos un montón de distribuciones de probabilidad. No vamos a entrar mucho en detalle en esto, que es súper interesante, pero tengan en cuenta que las distribuciones que nosotros conocemos, las más conocidas, son máxima entropía dada la información disponible. Lo que les decía recién, la distribución gaussiana, lo que es la normal, es la distribución que maximiza la entropía dado que conocemos la media y la varianza. Pero volvamos un segundo a la evaluación de modelos causales alternativos. Habíamos evaluado estos 2 modelos causales. Obtuvimos este posterior en la unidad 1. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría con la evaluación de modelos si la persona que da la pista a veces se olvida de tener en cuenta la caja que elegimos? ¿Sí? Si de golpe abre la caja que nosotros habíamos elegido, porque se olvidó de tener en cuenta, de seguir las reglas ese día justo. Si eso ocurre, si la persona se olvida un día en particular, a pesar de que siempre se comporte como se comporta el modelo de arriba, el Monty Hall,
con que en un solo día la persona se olvide y abra la caja que nosotros elegimos, el modelo de arriba predice eso con 0 y el modelo pasa a ser falso para siempre, porque va a tener el producto de predicciones, que es los filtros de la creencia previa, va a tener una predicción con 0 de algo que era imposible, y ese modelo va a ser falso para siempre, a pesar de que la persona actúe prácticamente como el Monty Hall, casi siempre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nosotros conocemos la realidad causal subyacente, lo que vimos hace un rato, no hay mejor modelo, no podemos hacer nada mejor que lo que conocemos. Y si acá nos están diciendo que lo que pasó es que la persona se olvidó de tener en cuenta la caja que elegimos, bueno, modelemos el problema generativo que nos están diciendo, modelemos la realidad causal que nos están explicando, que nos están diciendo cómo es. Entonces, ¿cómo es la realidad causal? Acá lo estoy escribiendo una anotación de redes bayesianas. Ahora vamos a escribir una anotación un poco más clara. Pero ¿qué estamos tratando de decir acá? Bueno, en cada episodio hay primero una variable de la probabilidad de que se acuerde o no se acuerde. La que está arriba. Probabilidad de que se acuerde, de memoria. ¿Qué es la memoria que tiene la persona? Bueno, es un número que va entre 0 y 1. Si es 1 se acuerda siempre, si es 0 no se acuerda nunca. Y se acuerda o no se acuerda, que es lo que está acá abajo, la acción de acordarse, depende de la probabilidad de la memoria. Si es 1, en cada episodio, acá tenemos la caja completa, cada episodio se va a acordar. Si la persona no se acuerda, vas a usar el modelo de la izquierda. Si la persona se acuerda, va a usar el modelo de la derecha para actuar. ¿Sí? Vamos a hacer esta especificación usando una anotación un poco más precisa, que son los factor graphs. Es lo mismo que antes. Ahora lo que tenemos es variables, como las redes bayesianas, y los cuadrados negros son distribuciones de probabilidad. Estos son lo que se llaman los factor graphs. Están relacionadas las distribuciones de probabilidad con las variables que son parámetros de esa distribución de probabilidad. Esta, que es la probabilidad de acordarse, la P, está relacionada con estos dos factores. El de arriba, probabilidad de P, y el de abajo, que es dado P. Cada variable tiene su propia distribución de probabilidad condicional. Lo que estamos haciendo es eso que antes escribíamos afuera, que la distribución condicional de cada una de las variables, ahora la ponemos adentro del modelo, ¿sí? como un nodo. Y vinculamos a los factores con las variables. La más importante quizás es, ya vimos en la unidad pasada lo que significa la placa. La placa es que se repiten los episodios, se repite la estructura. Nosotros podríamos abrir la estructura, agarrar una de las estructuras, moverla para un costado, agarrar otra, moverla para otro costado. La que va a quedar afuera es la memoria. Entonces los episodios ahora no van a ser independientes entre sí, están conectados. Van a ver que están conectados. Porque hay una variable que está afuera que conecta los episodios, los distintos episodios, que es la memoria de la persona. Pero veamos la probabilidad de acordarse. La probabilidad de señalar la pista, perdón. Si la persona no se acuerda, solamente tiene en cuenta la caja la posición del regalo. ¿Sí? Acá la pista depende del regalo, la caja y si se acuerda o no se acuerda. ¿Sí? Depende de 3 variables. Ahora, cuando no se acuerda, en el caso de que es A igual a 0, en realidad es independiente de la caja que elegimos. ¿Sí? Termina siendo directamente la probabilidad de R. Es decir, la probabilidad de señalar dado que la posición del regalo. Y cuando la persona se acuerda, va a usar el modelo Monty Hall. Acá va a usar el modelo base y el otro va a usar el modelo Monty Hall. Entonces, para expresar esto, además un poco más precisamente, vamos a usar este concepto de gates, de compuertas. Esto nos va a permitir especificar mecanismos causales que son dinámicos. ¿Sí? Si la persona se acuerda, usa un mecanismo causal. Si la persona no se acuerda, usa otro mecanismo causal. Para expresar eso, vamos a usar la notación de Gates. Entonces, acá vamos a tener 2 mecanismos causales, lo que dijimos recién. El mecanismo causal de la izquierda, que es el del modelo base, y el mecanismo causal de la derecha, que es el mecanismo del Monty Hall. ¿Sí? Tenemos 2 mecanismos causales, pero en realidad se prenden y se apagan
en función de si la persona se acuerda o no se acuerda de tener en cuenta la caja que elegimos. Si no se acuerda, solamente usa el mecanismo de la izquierda. Si se acuerda, usa el mecanismo de la derecha. ¿Sí? Y ahí se ve cómo se prenden y se apagan las flechas. ¿Sí? Ahí me quedó prendido el otro. Pero se prenden y se apagan. ¿Sí? Lo que estamos haciendo ahí es una especie de zoom en el factor o en la distribución de probabilidad condicional de la pista. Esa distribución de probabilidad condicional de la pista la podemos expresar con esta estructura, como dos distribuciones condicionales que se prenden y se apagan con la función indicadora. Si se acuerda, si no se acuerda, A igual a 0, esto va a ser un 0, y esto se apaga de acá, y queda prendida la del otro, la de la derecha. Lo que les decía recién, si abrimos los diferentes episodios, van a quedar conectados por esa variable que está arriba, que es la memoria de la persona. Y lo que tenemos que hacer es, ahora, con datos que son generados a partir de esta realidad causal, evaluar los modelos causales alternativos. Si ustedes hacen eso, evalúan el modelo base, el modelo Monty-Hall y el modelo alternativo, que es la persona que a veces se olvida, a veces se acuerda, este va a ser un posterior típico de en la evaluación de estos tres modelos. El modelo alternativo, que es el que acabamos de ver, va a tener en su interior el modelo base y el modelo Monty-Hall. Cuando estamos evaluando los tres modelos, vamos a ver que el modelo Monty-Hall empieza a subir, el modelo base empieza a bajar, el modelo alternativo que contiene a los dos baja lentamente, pero se queda bastante estable en el centro. Y en el momento en el que ocurre un caso imposible para el modelo Monty-Hall, que es la persona abrió una caja que habíamos elegido, el modelo Monty-Hall se hace falso para siempre y bueno, los otros dos modelos actualizan sus creencias y el modelo alternativo rápidamente nos damos cuenta que era el modelo correcto. Este es el ejercicio que vamos a pedir como entrega de la unidad 1.2. Vamos a darles un archivo, no Monty-Hall se llama. La idea es que implementen el modelo alternativo, la conjunta, la distribución conjunta, que puedan actualizar las hipótesis internas de ese modelo, por ejemplo, la probabilidad de acordarse dado un conjunto de episodios pasados, y calcular los posteriores de los modelos, igual de vuelta a la predicción típica de cada uno de los modelos y la diferencia de predicción en orden de magnitud entre los modelos. Estuvimos viendo ya en la primera unidad y en esta unidad que nosotros podemos identificar el modelo causal simplemente observando datos. ¿Sí? Lo hicimos en la unidad 1, encontramos que el modelo Monty-Hall era el correcto, y en esta unidad, cuando ustedes implementen, van a ver que también van a identificar que el modelo alternativo es el correcto. ¿Sí? Pero hay veces que esto no es así. Hay veces que hay modelos causales alternativos que tienen la misma distribución conjunta. Por ejemplo, una variable A y una variable B. Acá ponemos distribuciones condicionales arbitrarias. La probabilidad de A es 0,505, la probabilidad de B es 0,95. Están correlacionadas con 95% de probabilidad. Son iguales con 95% de probabilidad. Y podemos proponer un modelo inverso que tiene distribuciones de probabilidad condicional distintas, pero cuando hacemos la conjunta de ambos, tienen la misma distribución conjunta. Y cuando ocurre esto, van a predecir igual los modelos, por lo cual no lo vamos a poder distinguir. Vamos a observar datos y cuando veamos el posterior se va a mantener estable en el tiempo. No va a cambiar nunca. Y no cambia nunca porque predicen igual. Ninguno tiene mayor sorpresa que el otro, ¿sí? En datos observados. El posterior de los modelos va a ser igual. No vamos a poder identificar cuál es el modelo causal correcto. Y una pregunta que en la realidad como dos variables se causan entre sí. ¿El movimiento de las ramas produce viento o el viento mueve las ramas? Si uno fuera un observador externo que nunca interactuó con la realidad, podríamos no distinguir esos dos modelos causales alternativos. Pero nosotros conocemos la realidad, interactuamos con ella,
Y es esa interacción, por ejemplo, mover las ramas, lo que nos permite identificar el modelo causal correcto. Este era el modelo de A causa B. Si lo planteamos como un factor graph, le agregamos las distribuciones condicionales como variables, estos factores, estos cuadrados. Las consecuencias que van a tener las intervenciones van a ser distintas en ambos casos. Entonces, ¿qué es una intervención en este modelo? Si intervenimos y decimos, bueno, le asignamos a la variable A un cierto valor, ¿sí?, con cierta probabilidad. Acá podría poner, la probabilidad la puse medio, puse todo paramétrico, pero estoy usando una variable que se llama do, de hacer, do A, hacer A, y hacerlo con cierta probabilidad. A veces intervengo, cuando do es igual a 1, estoy interviniendo, cuando do es igual a 0, no estoy interviniendo, ¿sí? Y eso con cierta probabilidad. No le puse valor, pero podríamos poner un valor. Cuando no intervengo, cuando do es igual a 0, el mundo funciona igual que antes. 0505. No interviene. Pero si intervengo de cierta forma. Muevo la rama o hago que la rama no se mueva, ¿sí?, con cierta probabilidad. También lo puse paramétrico, le puse un alfa, pero se podría poner directamente que alfa sea igual a 1. ¿Sí? Entonces muevo la rama, siempre que intervengo, muevo la rama, por ejemplo. Y acá estoy especificando una intervención. ¿Sí? Estoy interviniendo en la realidad causal subyacente, le estoy cambiando la distribución de probabilidad a la variable A. Ahora, si yo intervengo en el otro modelo, en la variable A, en la misma variable, ¿sí?, ¿cuál era su distribución de probabilidad condicional? Bueno, ahora dependía de la variable B, esa variable. Pero si ahora yo intervengo y asigno un valor de forma... logro asignarle un valor sin que dependa de B, yo se lo asigno el valor, lo que vamos a estar haciendo ahí es... vamos a tener que agregar, en los casos donde no intervengo, va a depender de B. Pero en los casos donde intervengo ya no depende de la variable B, ¿sí? Y yo le voy a asignar ese valor, esa probabilidad, que puede ser 1 en mover en A igual a 1. Y esto lo puedo expresar también, porque es medio rara estos tres renglones donde hay veces que aparecen dos variables y hay veces que aparece una sola. Bueno, en estos casos lo que solemos hacer es, bueno, son dos distribuciones de probabilidad distintas en realidad, son dos mecanismos causales distintos. Los expreso como dos distribuciones condicionales distintas, usando la notación de Gates. Cuando intervengo, bueno, el gate siempre tiene esta forma de... las condicionales internas elevadas a lo que ocurre con la intervención se prenden o se apagan. Pero si intervengo, vamos a usar una distribución de probabilidad, si no intervengo uso la otra, ¿sí? Este es el mecanismo causal dinámico, digamos. Estoy interviniendo, estoy modificando el mecanismo causal. Entonces, ahora que intervengo y genero datos, supongamos que genero datos, en las primeras 10 episodios no intervine, observamos datos, y en los siguientes n episodios intervengo y observamos los datos con intervención. En este caso no recuerdo ahora cuál era la intervención que generamos, pero lo que van a ver es que los primeros 10 episodios, como no estamos interviniendo y tienen la misma conjunta, el posterior se mantiene estable. Pero en el momento en que empezamos a intervenir, vamos a ver que empieza como a actualizarse el posterior porque las consecuencias son distintas en los dos modelos y rápidamente podemos identificar cuál es el modelo correcto. En este caso, el modelo era que B causaba la variable A. El viento causaba el movimiento de las ramas, por ejemplo. Con intervenciones vamos a poder identificar los modelos causales alternativos, ¿sí? Esta es el primer punto que es importante tener en cuenta en inferencia causal, cuando hay modelos que no son identificables en sí mismos, pero las intervenciones sí nos permiten identificarlos. Y para cerrar, y esto ya es lo último, volviendo a la teoría de la información, lo que decíamos era que
quisiéramos que el mensaje recibido sea igual al enviado y que teníamos dos soluciones y que una era interpretar la señal con ruido, la física, la que es acercarme para escuchar mejor, también es un problema de inferencia. Y en este caso lo que tendríamos son sistemas de comunicación con la realidad que se diferencian entre sí por el procedimiento que estamos aplicando, ¿sí? Y necesitaríamos evaluar sistemas de comunicación que se diferencian entre sí por ese punto y mantienen un mismo modelo causal. Y este es un caso típico cuando tenemos que evaluar instrumentos de medición. Tenemos test de Chagas, ¿sí? Test de Chagas rápido que no tienen... no podemos saber exactamente... Necesitamos inferir cuál es el que funciona mejor, ¿sí? Y un test va a tener esta propiedad, que el diagnóstico que hace ese test va a depender del estado y además va a depender de la sensibilidad y la especificidad de ese test, que es lo que vamos a querer estimar, ¿sí? La especificidad, que es un S, la llamamos S, la sensibilidad que llamamos S y la especificidad que llamamos X. Entonces vamos a tener mínimo 3 variables, que es, acá proponemos una solución, que es de la más estándar. En la población hay una cierta prevalencia de una cierta enfermedad. Los test van a tener una cierta sensibilidad y especificidad asociadas. Inicialmente podemos poner una distribución uniforme sobre todos los valores. Las 3 variables van entre 0 y 1. Podríamos decir una uniforme, o podríamos poner otro valor. Y después la probabilidad del diagnóstico, ¿sí? Probabilidad de un diagnóstico positivo. Un diagnóstico positivo ocurre por 2 motivos. O porque la persona tenía la enfermedad y el test lo asignó como positivo, por la especificidad, la probabilidad de la P por S, que es la prevalencia por la especificidad. Ese es un caso de que sea positivo el diagnóstico. Y otro caso es que, no tenía la enfermedad, pero dijo que era negativo. Pero dijo que era positivo a pesar de que era negativo, de que era falso. ¿Sí? 1 menos la especificidad. Este caso va a generar esa Q, de esa probabilidad del diagnóstico, la vamos a poder usar en la binomial, como parámetro de una binomial que genera nuestras observaciones. ¿Cuántos casos positivos y cuántos casos negativos observamos? Una R que es un vector. Cuando tenemos muchas tests, vamos a tener las combinaciones de los resultados. Entonces, que los dos son negativos, que los dos son positivos y sus combinaciones. Y para cada una de las combinaciones hay que construir esa probabilidad. Y que los dos sean negativos es que, si bien la persona tiene positivo, por ejemplo, tiene la enfermedad por la prevalencia, ambos tienen que decir que es negativo a pesar de que era verdadero. O la persona no tenía la enfermedad y ambos test dicen justamente que no tenía la enfermedad correctamente. Todas las combinaciones nos van a generar todas las distribuciones de probabilidad. De esta forma, tenemos un problema que todavía no es identificable porque tiene muchos parámetros, pero si agregamos comunidades, vamos a poder estimar el desempeño de los tests sin saber cuál es el que funciona bien y cuál es el que funciona mal, sin saber cuál es la prevalencia en cada población, ¿sí? Solamente con los resultados de los diagnósticos. Este es un caso que no vamos a resolver ahora porque necesitamos implementarlo en un lenguaje de programación probabilística para que hacer la inferencia, pero nos va a permitir evaluar la especificidad y la sensibilidad y decidir qué test diagnóstico de Chagas aplicar primero, ¿sí? El test que funcione mejor es el que vamos a querer usar, básicamente.